Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno encontrarnos nuevamente por este medio y también a los que estamos aquí presentes, pidiéndole al Señor que nos ayude para poder tener una muy buena clase. Le pedimos al Señor que nos ayude para que nosotros podamos ser edificados. Por lo tanto, vamos a tomar lectura de Efesios 4, versículos 17 al 24. Nuestro hermano Andrés va a dar lectura a estos versículos. Efesios 4, 17 al 24. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien. El énfasis fundamental es que hay una nueva vida en Cristo y hay una vida vieja sin Cristo. Yo quisiera que me ayudaran acá todos. ¿De quién hablamos? ¿De los cristianos o de los no cristianos? De los cristianos. Muy bien, pero para hablar de los cristianos tenemos que tener un paralelo. No vamos a hablar mal de los no cristianos, sino nosotros cómo sabemos cómo es la vida de una persona no cristiana. Que todas sus decisiones son tomadas sin contar con Dios y no lo tienen en cuenta para nada. Ok, ese es un buen factor. O sea, las decisiones que se toman, ¿cómo se toman? Sin Cristo. ¿Y el cristiano qué hace? Las toma en Cristo. Ahora, pero abiertamente una persona que no tiene temor de Dios, ¿cómo le identificamos? Eliana, ¿usted cómo identifica una persona que usted dice abiertamente, usted lo ve cómo vive, cómo habla, y usted dice, ese no es un cristiano? Porque se va de fiesta. Hable más fuerte, hija, porque para que quede grabado, porque hay personas que están escuchando. Entonces, una persona que va de fiesta, por decir. ¿Quién más? Que no va a la iglesia. Que no asiste a la iglesia. Que va por malos caminos. Ya. Básicamente lo que nosotros encontramos para sopesar son los valores que uno tiene. ¿Sí? Por decir, todos estamos tentados a decir una mentira, sobre todo cuando hay consecuencias en nuestra vida. En cualquier área, en el hogar. En el hogar, ¿por qué los hijos mienten? Porque tienen temor a una disciplina, básicamente. ¿Por qué miente un cónyuge? Porque posiblemente no quiere que el otro cónyuge se ponga bravo, se moleste, entonces le tapa, le esconde, guarda silencio. Porque uno miente en el trabajo para no tener pérdidas, para no tener sanciones. Es que realmente la vida cristiana y la vida no cristiana no se resume a la fe o a la religión o a la liturgia, sino bajo los valores que nosotros vivimos. ¿Cómo vivimos? Y la pregunta es, ¿cómo se identifican ustedes? Las personas cuando los ven caminar en la calle, les escuchan hablar, les escuchan
cómo toman sus decisiones, ¿saben que son cristianos? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? A veces sí, a veces no. A veces sí y a veces no. ¿Y por qué esa dificultad? No sé, porque nos contaminamos. Se contaminan. Sí, eso es algo que es muy, muy interesante. Estaba buscando, no he encontrado, no recuerdo bien la cita bíblica, porque el Señor Jesús ora por sus discípulos de una manera muy interesante, cuando Él ora por ellos y ora al Señor y dice, Señor, yo no voy a orar para que los quites del mundo, sino para que sean guardados de Él. Porque muchas veces nosotros decimos, somos cristianos porque no vamos a fiesta, porque no vamos a ciertos lugares, porque no hacemos esto o aquello. Y eso no resume la vida cristiana. De hecho, nosotros estamos en medio del mundo. Estamos en medio de matrimonios de personas cristianas y no cristianas, en medio de ceremonias cristianas y no cristianas, en medio de actividades cristianas y no cristianas. Pero, ¿cuál es la diferencia de lo que nos hace? O sea, ¿cuál es la diferencia de nosotros? La fe. Muy bien, la fe. ¿Y la fe sin obras? Es muerta. Y básicamente de eso se trata el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso. Acá hay una versión que me parece muy interesante para leer, diferente a la que leyó nuestro hermano Andrés, que dice de la siguiente manera. 17. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Como dice nuestra versión, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, la Reina Valera de 1960 que nosotros leemos, el énfasis de la traducción, ¿cuál es, Tatus? Desorden. Sí, pero fíjese que pareciera ser que Pablo es el que está ordenando. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, Dios para todos, dice de la siguiente manera, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. ¿Cómo dice en la tuya, Tatus? Esto pues digo, requieran al Señor. ¿Qué es lo que sí, pero qué continúa? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su vida. Ok, acá dice, dejen de vivir como los otros gentiles. ¿Por qué le dice como los otros gentiles? Porque los que están en Éfeso son gentiles, no eran judíos. Pero fíjense que en esta versión dice, dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Esto es algo que es muy interesante. Dice, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. ¿Cómo dice esta versión? Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Ahora, fíjense que es importante cuando uno hace un estudio bíblico, para aquellos que algún día quieren enseñar, predicar, es leer un mismo texto en diferentes versiones. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje se va modernizando. Nuestro lenguaje se va modernizando. De donde fue tomada la Biblia y traducida la Biblia, ella no cambia, porque ella fue escrita en algo que se llaman lenguas muertas. Pero aquí es claro que hay una vida sin Cristo y hay una vida en Cristo. Ambos se casan, ambos crían hijos, ambos tienen negocios, ambos tienen diversiones, ambos tienen vidas. ¿Cuál es la diferencia, Karina? ¿Qué es lo que haría diferente entre un padre cristiano y un padre no cristiano? El padre no cristiano como que no sé, más errores, como por así decirlo, porque es que cuando el padre cristiano como que él ya sabe más o menos las conductas como para el hijo. Ok, o sea, los padres cristianos quieren que sus hijos tengan valores cristianos. Muy bien.
Eso es muy interesante, porque nosotros estamos diciendo, ¿qué está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso? Evalúen sus vidas. ¿Por qué están viviendo como los no creyentes? Ni siquiera dice que ustedes se junten o no se junten con no creyentes, no están diciendo por qué viven como no creyentes. O sea, ¿qué es lo que regla nuestra vida? Y es algo que nosotros tenemos que considerar, y de eso se trata nuestra lección de hoy, que tiene que ver con una nueva vida en Cristo. Lo que quiere decir que el Señor tiene que hacer algo en nosotros para que cambiemos nuestra manera de vivir. Y cómo parte realmente una manera, o sea, cómo podemos lograr un cambio en nuestra vida. La cita que buscaba es Juan 17:15. Ok, si gusta, búscamelo ahora. Ahí está. Ok. ¿Cómo comenzamos a tomar una decisión de cambiar? Racionalmente, ¿qué es lo que hay que hacer, Juan David? Sí, para cambiar. Voy a hacer un ejemplo. Yo decido cambiar mi manera de vestirme porque esa manera me doy cuenta que no agrada a Dios. ¿Dónde comienza? ¿Qué es lo que tiene que cambiar primero en mí? El corazón. El entendimiento. Muy bien, el entendimiento. Es que Dios no nos, o sea, uno no va caminando por la calle y ¡pum! Ay, verdad, yo no me he visto bien. No pasa eso. O yo estoy, no, el Señor, ¿qué es lo que nos hace cambiar? Nuestra manera de pensar. Entonces es algo que tenemos que considerar. Yo ¿qué es lo que tengo que considerar? ¿Esto agrada a Dios? Voy a hacer un ejemplo. Si a Johan le dejan una Biblia y un celular, ¿qué es lo primero que va a usar si tienen tiempo libre? Las dos cosas. Celular. No puede usar el celular para hacer el devocional. Es que el celular no es malo, sino son las decisiones que uno toma. O sea, ¿qué es lo que es prioridad para mí? Por decir, el diácono se puede levantar temprano mañana por la mañana y decir, se me hizo tarde, y corre por el desayuno, corre por el almuerzo, se baña, sale corriendo, y luego se dio cuenta, no oré, no di gracias al Señor. O sea, ¿cuáles son mis prioridades? Yo muchas veces me levanto y hay pensamientos que me abordan mi mente, preocupaciones, y lo que yo siempre tengo que educar mi mente es en decir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Orar y dar gracias a nuestro Dios. Y no es de manera ritual. Tengo que darle gracias, tengo que pedirle perdón, tengo que pedirle que me animen ciertas cosas. Es que lo que cambia en la vida del creyente son sus valores. Nuestros niños, nuestros hijos un día van a crecer y se van a enamorar. Y enamorarse no es malo. Lo importante es que nosotros consideremos y le pidamos al Señor. ¿Y qué le pediríamos, Raquelita, al Señor? Nos ayuda. ¿Pero para qué? Si enamorarse es lícito, ¿qué debemos pedir por nuestros hijos? Que sean creyentes, que teman de Dios. ¿No? Sí, claro, pero si se van a enamorar, ¿qué le pediríamos? Yugo igual. Un yugo igual, que se enamoren de otros cristianos. Que se... También, porque igual los cristianos pueden tener la tentación. Muy bien, y que sean cristianos que teman de Dios, que no vayan a ser como Sansón. Porque podemos tener hijos que se enamoren de cada filistea que pase. No, es en serio. Y Sansón le decía a su papá y a su mamá, es que a mí me gusta esa filistea. Y las llevaba y las presentaba y ese papá se rascaba la cabeza. Pero su terquedad, ¿qué hizo con él? Humillarlo. Miren lo que nosotros hoy tenemos que aprender, y si quisiéramos estar concentrados un poquito y pensar. Pablo le dice, escribiendo a la iglesia, yo les voy a decir, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. O sea, no viene de Pablo. Esto no es una advertencia del pastor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Porque los no creyentes, ellos viven o se dejan guiar por pensamientos inútiles. O sea, ¿cuáles son nuestros planes a la vejez? Hoy yo hablaba con Andresito. O sea, ¿cómo planeamos nosotros nuestros planes para la vejez? Y va básicamente en dos direcciones.
yo poder servir al Señor dentro de la iglesia. Y no estoy diciendo de ser pastor, ni anciano, ni diácono, sino de ser útil en la iglesia, de ser un cristiano fiel, un cristiano que dé testimonio de que temo de Dios. Porque con eso es suficiente. Si el Señor me llama a hacer algo más importante, hay solo 2 cargos en la iglesia con los cuales podemos servir de manera digna y la más alta en el reino de Dios, siendo diáconos o ancianos. No hay más, y no son jerarquías. Los diáconos son servidores de Dios y los ancianos también. No hay uno más importante que el otro. Pero Dios le da los dones, los talentos, las habilidades para poder hacerlo. Ese es un área de servicio. ¿Y cuál es el otro? Mi hogar. Si estoy casado, pues será mi cónyuge. Si tengo hijos, la crianza de mis hijos. Si tengo nietos, enrutar esos nietos al Señor. Ustedes algún día recogerán el gozo y la alegría de ver a sus hijos y a sus nietos dentro de la iglesia. Y si no, también que recogerán la soledad de decir, no llegaron, no están, están en el mundo. Hoy tenemos que considerar, el versículo 18 dice, su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a su terco corazón. ¿Cómo dice esa Biblia, Tatus? El versículo 18. El mal entendimiento, Entenebrecido. ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos han, por la dureza de su corazón. Ahora lo que yo quiero que nosotros entendamos es que las personas en Éfeso trabajaban, sí, se casaban, sí, tenían hijos, sí, tenían ingresos o negocios también. ¿Cuál es la diferencia con los que estaban en la iglesia? Porque los de la iglesia también se casan, también crían hijos, también tienen matrimonios, también tienen negocios, también son trabajadores o empleadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Pablo está diciendo que ellos tienen su entendimiento entenebrecido? O si nosotros vemos aquí dice, su entendimiento está oscurecido. ¿Y cuál es la razón? Porque están separados del propósito de tener hijos para Dios, un matrimonio para Dios, una vida para Dios. Es que esa es la realidad. Y la única manera es estar lejos de la palabra de Dios, lejos de querer congregarnos, lejos de querer ser a la manera de Cristo. Miren, lo primero que tiene que cambiar en nosotros es nuestra mente. Ahora, la pregunta sería, Juan David, si nuestra mente tiene que ser cambiada, ¿por la mente de quién debe ser cambiada? ¿Por la de quién? La de Cristo. Algo que es muy interesante es la vida de Cristo. Cuando nosotros vamos a los evangelios, nos muestran cómo un niño a los 12 años ocupaba su tiempo. Y esto debe llamar nuestra atención porque a veces nosotros pensamos, no, eso lo hacía Jesús. Él es Dios, el Hijo de Dios. Miren, yo les voy a decir algo que yo he escuchado de personas que han viajado a Palestina y han ido al Muro de los Lamentos. Niños, jóvenes y adultos, varones que llegan orando y leyendo las Escrituras por voluntad propia. Ellos no son cristianos, pero pertenecen a la religión judía. Ellos creen en sus dogmas, en sus ceremonias, en sus ritos y lo disfrutan. Ahora, ellos hacen otras cosas, claro que sí, pero dedican tiempo a su Dios. La pregunta es, ¿por qué es imposible para nosotros? Porque a veces nuestra mente está en oscuridad. ¿Qué pensamos? A veces un padre puede pensar que ver una película es más enriquecedor que leer un pasaje de la Biblia. A veces uno piensa que ir de paseo y comerse un helado es más chévere que cantarle a Dios.
Es que le estamos cantando a Dios. Por eso yo les preguntaba hace un rato que estábamos cantando. Niños, ¿están cantando? Le están cantando a Dios porque los cánticos alegran el corazón. ¿Ustedes sabían eso? Las canciones fueron diseñadas por Dios. A mí me gustaría que alguno hiciera de pronto la investigación de qué significa la palabra salmos. Y viene de una raíz o un prefijo de salontes, que tiene que ver con cantar o entonar. Y cuando uno canta, pasa algo maravilloso, el corazón siempre se alegra. Y cuando usted le canta a Dios y canta a quién es Dios, hay razones fundamentales para esto. Y lo que este texto nos está diciendo es que las personas en Cristo tienen una mente diferente a la mente de los no cristianos. El no cristiano, su mente está en oscuridad. Por eso es esclavo del dinero, del amor al dinero. Es esclavo del deleite mundano. Y uno dice, ¿por qué? Porque está en oscuridad. Solo piensen en lo tonto que es. Está triste y quiere beber. Está alegre y quiere beber. Y las dos cosas lo lleva al extremo para dejar de pensar. ¿Es irracional o no? Si el creyente está contento, también quiere cantar, pero quiere cantar en su razón. Se quiere alegrar para con su Dios. Hoy tenemos que meditar cómo estamos viviendo, qué es lo que disfrutamos, qué es lo que nosotros hacemos. Fíjense que el versículo 18, lo vuelvo y lo leo, dice, su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a su terco corazón. Ellos prefieren lo que no da vida a lo que da vida. Versículo 19 dice, han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Acá ya raya en lo que nosotros vemos, los vicios, las pasiones, los desenfrenos. Por eso la sociedad como está. Hoy en día, lamentablemente, los noviazgos ya no son noviazgos. Los noviazgos de hoy en día son, no sé cómo llamarlo, porque no son marido y mujer, pero hacen todo lo que un marido y una mujer deben hacer. No son responsables de sí mismos, solo buscan el deleite y el placer. Hoy tenemos que empezar a pensar y a meditar. Karina, ¿enamorarse será bueno o será malo? Es muy bueno. La Biblia nunca prohíbe que uno no se enamore. Uno tiene que enamorarse, pero el propósito de enamorarse, ¿cuál es? Casarse. Casarse. Yo creo que lo malo es cuando uno se equivoca de persona. O sea, Ok, pero la Biblia da principios para no equivocarse. Para tomar pero a veces decisiones. el corazón de todos es como que se desvía. Lice quiere Pues, decir algo. También uno se ¿También? equivoca a veces en esa Sí. parte. Sí, quiere Sería participar. como más error. Sí, claro, es cuando uno se equivoca. Eliana, dime. No creo que sí. Hay cristianos que también uno remonta los cachos. Bueno, pero ¿sabes cuál es la ventaja, hija mía? Eliana, ¿sabes cuál es la ventaja frente a los hombres cristianos que pecan de esa manera? Que si es cristiano, el hombre es redarguido por el Espíritu Santo, es traído al arrepentimiento, es lavado de sus culpas y hay un crecimiento en su fe. El problema, hija, no es el pecado. Es inevitable que nosotros pequemos. Pero lo que la Biblia dice es que nosotros como cristianos, al cambiar nuestra mente, nosotros tenemos un crecimiento en la fe. Hay una nueva vida, hay nuevas decisiones que tomar. Si alguno confió en un no cristiano para hacer negocios, para enamorarse y fue decepcionado,
y lo vuelve a hacer, ¿qué pensaríamos de esa persona? Que es torpe, que es una persona obstinada, ¿o no? Acá lo que nos está diciendo, cambiemos nuestra mente. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra mente? A la mente de Cristo. ¿Y en qué tenemos que confiar para esto? En la verdad de Cristo. Ahora, la verdad de Cristo está en los valores, principios que están en la Escritura. Porque cuando yo cambio mi manera de vivir, yo voy entendiendo varias cosas de la vida. Primero, que la vida mortal es pasajera. Segundo, que la recompensa ¿de dónde viene? Del Señor. Porque yo pongo a prueba a Dios y los principios de Dios. Porque yo sé que la recompensa viene de Él. Si yo le creo a Él, yo sé que no me voy a equivocar, no voy a errar. Pero cuando yo pongo mi vida a la manera del impío, del no creyente, dice aquí, voy a ser una persona desvergonzada. Una persona que confía en el mundo y en los no creyentes, una persona que no cogió vergüenza. Si usted ya sabe que el no creyente engaña, que el no creyente decepciona, que el no creyente no se arrepiente, que te hace maldades, que te traiciona, ¿por qué sigue en ese camino? Si la vida de los no cristianos es una vida que trae sufrimiento, ¿por qué uno sigue practicando eso? No tiene sentido. Miren, el versículo 20 dice, pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Ahora, Cristo nos dejó instrucciones. ¿Enamorarse es malo? No. ¿Hacer negocios es malo? No. ¿Trabajar es malo? No. ¿Estudiar es malo? No. Pero las cosas que son malas están puestas en la Escritura. Versículo 21 que dice, sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Miren lo interesante que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Que las instrucciones de Dios son verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Y eso es algo muy interesante. Porque la verdad, para que sea verdad, es absoluta. Voy a hacer un ejemplo. Si salimos ahora y abrimos la puerta, ¿es de día o es de noche? No, es una pregunta sencilla, pero ¿cómo sabemos que es de noche? Porque todos sabemos que es de noche. Por el horario. Por el horario, porque no está el sol, porque está la luna. Eso es absoluto, no cambia. Alguien podrá decir, no, es que yo creo que es de día. Pero salga y mire, es de noche. Es que la verdad tiene que ver con absoluto, con que no cambia. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Ahí no hay engaño. Y Eliana dice, es verdad. Uno se puede enamorar de un cristiano que le falle a uno. Pero si el cristiano es cristiano, nuestra confianza está en que el Dios Todopoderoso, por su Santo Espíritu, ¿qué hace con ese cristiano? Lo redarguye y lo conduce al arrepentimiento. Lo reprende, lo disciplina. Le da pau. Está justificado en Cristo. Muy bien, Tatiana habla con experiencia. Entonces, miren lo interesante que nosotros tenemos que hacer. Ahora, dice, sé que ustedes han recibido el mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Y esto sí es importantísimo que nosotros miremos. Todos tenemos deseos. ¿Los deseos de dónde nacen? Del corazón. Del corazón. ¿Qué es lo menos confiable que el hombre tiene? Su corazón. Nuestro propio juicio. Por eso Dios nos dejó una guía de vida que es su palabra, donde aprendemos a decidir cómo amar,
cómo criar hijos. Miren lo que Karina nos hizo pensar hace un rato. Un papá cristiano sabe qué morales debe inculcar a su hijo para que su hijo tenga una buena conducta. Ahora la pregunta es, ¿el hijo piensa de esa manera? No. El hijo dice, me obligan, no me quiere, ¿por qué? Pero al final está siendo cuidado, está siendo preservado, está siendo amado. Y eso es muy interesante, porque es que la mente de Cristo no es algo mágico que se implanta en los corazones de nuestros hijos. Los niños del mundo a los 10, 11, 12 años están perdidos en medio de la inmoralidad, en medio de lenguajes groseros, en medio de conductas, como dice aquí, oscuras, conductas que están perdidas en medio de perversiones. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que aprender a renovar nuestra manera de pensar, nuestra mente. Ahora, ¿cómo renovamos nuestra mente? Leyendo las escrituras. Ok, ¿y qué es lo que hace la escritura? Nos instruye. Esa palabra es algo muy interesante porque nos hace construir razones de vida. ¿Sí? Eliana, ¿por qué tenemos que decir la verdad? Señora. Pero más que tenemos que decir la verdad, ¿sabes por qué, hija? Porque tenemos, miren, una manera de aprender a decir la verdad, porque tenemos temor de Dios. No hay que mentir por ninguna razón. Hay que siempre decir la verdad. Si construimos una vida en torno a la verdad, nuestra vida va a cambiar. El fruto de nuestra conducta va a cambiar. Voy a hacer un ejemplo. Si yo sé que me van a descubrir en la mentira, voy a preferir decir la verdad. Es inevitable. Es algo que nos debe marcar el corazón. El versículo 23 dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen, para que practique la justicia, la santidad, por saber la verdad. Lo que quiere decir que si usted no le dedica tiempo a la lectura de la palabra, pues no va a venir a cantar el domingo lleno de, wow, esto me alegra. Todos los que estudian la Biblia, mire Andresito, algo interesante. Cuando uno comienza a estudiar la Biblia de manera seria, su mente empieza a cambiar. Y al cambiar nuestra mente, ¿qué es lo que cambia? Nuestras decisiones. Al cambiar nuestras decisiones, empiezan también a cambiar nuestros deleites. Porque antes ¿de qué se deleitaba? Viajar, pasear, salir, estar con los amigos, qué sé yo. A ir al fútbol, ir al baloncesto, ir al béisbol, irse de puente, de muchas cosas. Pero cuando yo empiezo a entender que mi vida es corta aquí, que hay una vida mucho mejor que me espera, pues mi esperanza no es que venga y alguien me haga feliz. Yo ya soy feliz. ¿Por qué? Porque tengo una vida que me espera de plenitud. Y como yo ya soy feliz, voy a poder hacer feliz a cualquiera. Si me ofrecen la amistad, amistad tienen. Si me ofrecen amor, amor tienen. Si me dan un empleo, también. Fíjense que el ser feliz es algo que solo Dios nos puede dar. Porque estamos viviendo la verdad. Eso se llama gozo. Es que la felicidad es simplemente el momento donde el cerebro se llenó de dopamina, oxitocina, adrenalina. El gozo es un estado permanente de que, oiga, Dios me está cambiando la vida. Hoy yo soy feliz, hoy puedo ser feliz y por lo tanto puedo hacer feliz a otros. Les pregunto, ¿están viviendo como no creyentes o como creyentes? ¿Hay cambios en su vida? Porque nuestra mente tiene que ser cambiada. Y Pablo le dice, miren, les voy a decir una advertencia del Señor. Dejen de vivir como viven los no creyentes. Empiecen
a cambiar su mente. Ahora, eso no es mágico. Johan, ¿cómo cambia tu mente? Solo si lees la Biblia, la palabra. Si tú entiendes lo que estás leyendo. Es la única manera. Porque tú vas a entender que si tomas una acción conforme a lo que dice Dios, va a traer bendición a tu vida. Pero si haces en contra de lo que dice Dios, ¿qué pasa? Hay maldición. Sí, hay maldición. Dios es el que bendice y maldice. Yo le decía a Andresito antes de que todos vinieran, yo le decía, si tú murieras mañana y estuvieras en un momento agonizante, ¿te sentirías satisfecho como padre, como esposo, como miembro de la iglesia cristiana? Ahora, no era un examen que estábamos haciendo. Es algo que nos puede pasar a todos nosotros. Pero yo les voy a decir algo maravilloso. Si usted ha vivido a la manera del Evangelio, si usted ha vivido a la manera que Dios nos demanda como padres, como esposos, como miembros de una iglesia, uno muere satisfecho. Porque sabe que Dios lo llamó. Dios llamó a muchos hombres de Dios en la Escritura. Jóvenes. Y ellos se fueron con el Señor. Sin maldecir, sin quejarse, en alegría, y muchos de ellos sacrificados. ¿Esa será su experiencia de ustedes? ¿O empezarán a decir, estoy muriendo y no fui buen padre, buen esposo, buen creyente? Y uno se llena de muchas culpas. Hoy yo quiero que nosotros pensemos y meditemos. La nueva vida en Cristo es posible. ¿Y cómo es posible, Jenicita, esa nueva vida en Cristo? ¿Qué es lo que usted está comprendiendo de esta enseñanza? Pues que si uno tiene a Dios en su corazón, pues tiene una vida nueva. Ok, pero ¿cómo se logra esa vida nueva? Andando como Dios manda. Ok, estudiando la palabra para poder andar como Dios manda. ¿Eso qué implica? Que nuestra mente cambie, nuestro chip cambie, nuestras decisiones cambien. Porque las circunstancias cambian. El versículo 24 dice, revestirse del nuevo ser, el nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique justicia, santidad, para saber la verdad. Ahora miren lo que no está parte de nuestro estudio, pero el versículo 25 dice cómo vive el cristiano. Y no quisiera que nosotros consideremos, vamos a prestar atención, dice, por lo cual desechando la mentira. Johan, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa expresión? Desechar la mentira. Ya no decir más mentiras. No decir más mentiras. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Y cuál es la razón? Porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Dice, airados. Pero no pequéis. O sea, ¿usted se puede enojar? Claro. Hay situaciones que nos enojan, pero yo no puedo, me enojé y decir malas palabras, me enojé y tratar mal al otro, me enojé y justificar y empujar al otro o dejar al otro con la palabra en la boca. No, la Biblia dice, airados, pero no peques. De hecho dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te da una gabela, estás enojado, respira profundo. Cuenta hasta 10. No, tienes todo un día. Puedes que acá dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo me puedo enojar y estar bravo, pero después yo tengo que estar pensando, ¿será que eso le agrada a Dios? No, mejor me reconcilio. Me reconcilio con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, con mi madre, con la persona que amo, con mi compañero, con mi prójimo. Y eso es maravilloso, porque si usted va a irse a dormir en paz, es maravilloso, reconciliado. Versículo 27 dice, no den lugar al diablo. Karina, ¿cómo se da lugar al diablo con relación a lo que estamos estudiando?
si uno dice mentiras, porque él es padre de mentira, y si uno se enoja y no se reconcilia. Eso me parece interesante. Yo no puedo decir con Raquel, y a veces uno comete ese pecado en el matrimonio, ¿no? Uno se molesta con la esposa y hasta el otro día, y a veces uno ni dice nada y deja así, porque no fue capaz de pedir perdón. Sí, pero hay que pedir perdón. No, pues es que yo sé que le dice, hablemos, si no dormimos, entonces... Pero chévere, Jenicita, si hace eso muy bien. Está haciendo lo que la Biblia dice. Dice, el que hurtaba, miren, la palabra hurto tiene que ver de la nueva vida. El que robaba, el que hurtaba, dice, no hurte más. Dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, ¿ustedes se imaginan cuántos ladrones habían dentro de la iglesia de Éfeso? Todos iban así con sus manitos en los bolsillos. Era porque no trabajaban. Ajá. Dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. ¿Puedes leerlo, Tatus, de manera clara que escuchemos? 29. Sí, el versículo 29, pero claro, bien claro. Yo no veo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Bueno, vamos a entender qué significa ninguna palabra corrompida. Voy a leer una versión con un lenguaje más actualizado. Dice, no digas malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien lo escuche. Pero ¿cuál es la tentación del que está enojado? ¿Qué le pida perdón? No, pero yo entiendo algo. ¿Cuál es la tentación? No es decir groserías, no se refiere. Es que a veces Ofender a la uno persona. habla Es que uno y puede no es ofender. adecuado. El tono. No es adecuado el Lo que mensaje está que va a dar. Entiendo eso, porque no se trata de groserías. No, se trata de todo. Porque es que uno puede Porque ahí, ofender sin pues sí, vamos a leer. groserías. El contexto es todo. No solamente se trata de groserías, eso es verdad, sino se trata también de no hacer sentir mal a las personas. Yo, por decir, soy una persona que no me gusta decir malas palabras, pero a veces cuando yo hablo y estoy enojado, digo palabras muy hirientes. Y lo que está diciendo acá, que no es suficiente no decir malas palabras, sino no herir a las personas, no lastimar a las personas. Porque uno puede que por su educación no diga malas palabras, groserías. Pero acá lo que está diciendo, y eso es lo que yo entiendo, diácono, que usted nos está diciendo que pongamos atención. Porque acá está diciendo no solamente no digan malas palabras porque hay una coma, no digan malas palabras porque en una mala palabra uno resume su cólera. Pero acá que dice, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien lo escuche. Porque uno puede decir, qué sé yo, la comida está horrible. Uno lo puede pensar, Claro. pero decirlo de esa manera sé que va a lastimar. ¿Cuál sería la palabra más apropiada para decirlo? Porque la tentación de uno es decir, uy, esto está horrible. No, mañana no. No, ¿cuál mañana? Si me lo tengo que comer ahorita. No, lo que yo puedo decir, mi amor, no te quedó la comida como otras veces. Pero a veces a nosotros nos cuesta tanto el comunicar bien. Dice que las palabras que tenemos que decir es decir lo mismo, pero que le haga bien al otro. Y esto es algo muy interesante porque todos nosotros, cuando nos enojamos, ¿qué queremos hacerle sentir a la otra persona con la que nos enojamos? Queremos lastimarla, ofenderla. Venganza. ¿No? Venganza. Pero entonces, ¿qué está diciendo? No vivan como viven los gentiles. ¿Por qué razón, Tatiana, uno no tiene que decir malas palabras o decir palabras que hagan sentir al otro? Porque después no se arrepiente. No solamente por eso, sino porque Dios está presente. Es que tenemos que tener la mente de Cristo. El Señor está aquí, está en medio de nosotros. Es que Dios no está solamente en la iglesia, está todo el tiempo con nosotros. Por eso el cristiano tiene que ser bien hablado. Bien hablado, permanentemente.
Versículo 30. ¿Cómo dice el versículo 30 en sus Biblias? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok. Tal vez la palabra más apropiada acá es no ofender al Espíritu Santo. Yo creo que si nosotros empezamos a meditar que el Espíritu Santo está aquí y mora en nosotros, tenemos que pedirle al Señor, porque a veces olvidamos eso. A veces nos cuidamos de que no me vea mi papá, no me vea mi mamá, no me vea el pastor, pero olvidamos que el Espíritu Santo está en nosotros. Que Él ve lo que nosotros vemos. Él escucha lo que nosotros escuchamos. Él sabe lo que nosotros pensamos, lo que deseamos. Y yo no sé, pero a mí sí me pasa mucho. Yo le tengo que pedir muchas veces perdón de lo que yo deseo, porque a veces deseo cosas que no están en la Biblia. Ni para mi vida, ni para mi felicidad. Y le tengo que decir, Señor, ayúdame, porque este es un problema que yo tengo. Porque el único que puede juzgar nuestra mente y nuestro corazón es Dios. O sea, yo no he visto al primero que diga, mire, pastor, acá están todos mis malos deseos, por favor los lee en la Biblia para que la iglesia ore por mí. Yo creo que a ese grado de valentía no hemos llegado. Nosotros decimos y comunicamos nuestros buenos deseos. El versículo 31 dice, quítese de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, malicia. ¿Ustedes quieren saber cómo viven los cristianos? Lean el último versículo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, Perdonándoos. perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ok, ¿qué significa eso? Que la nueva vida en Cristo hay una lucha permanente con mi pecado y con el pecado de mi prójimo. Pero a veces se normaliza que tú gritas, yo grito más duro. Tú dices una grosería, yo digo otra más grande. Yo te trato mal y yo me desquito y te hago sentir más mal. Es que los cristianos no debemos vivir así, porque nuestra vida está en Cristo. ¿A qué nos debemos animar y esforzarnos? A tratarnos bien, a amarnos, a perdonarnos, a tratarnos con misericordia. Señora. Es como de lo más difícil con lo que uno lucha, ¿no? Siempre peca con él. Sí, claro. Sí, porque, o sea, a veces uno dice, bueno, está haciendo las cosas bien, pero digamos que uno se puede enojar Con la mamá. con el prójimo en cualquier segundo, o sea, ni siquiera, o sea, con la gente de la calle, digamos que, no sé, en Transmilenio o en el trabajo, o sea, y son cosas momentáneas, o sea, que uno no piensa, entonces siento que... Pero con la gente en la calle y con la gente desconocida no nos portamos tan mal como con las personas que amamos y queremos y que tenemos confianza. Ese es el problema de nosotros. Pablo le dice, tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Qué tiene que cambiar? Nuestra manera de pensar, nuestra mente, a la manera de la mente de Cristo. Confiando en que sus instrucciones son verdad. Y les voy a dar una razón. Esto solo es posible, Eliana, si tenemos una nueva naturaleza. Si hemos creído en Cristo. Hoy en día, por decir, todos los jóvenes le dicen, no se casen. ¿Por qué? Porque el matrimonio es malo. No tengan hijos, porque los hijos son malos. Disfruten, viajen, paseen. Pero Dios, ¿qué dice? Procuren casarse. Procuren enamorarse. Procuren tener hijos para Dios. Procuren tener una vida para Cristo. Miren, queridos hermanos, yo comencé con un texto que estábamos buscando y que el diácono Yang Lee encontró en Juan 17:15. ¿Cómo dice? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardéis del mal. Ok, estamos en medio del mundo, porque a veces nosotros nos parece que como cristianos no podemos ir al centro comercial, no podemos ir aquí, no podemos ir allá. No,
estamos en medio del mundo, lo que tenemos que es dar testimonio que somos cristianos. Ser luz. Que la gente diga, oiga, miren, ellos son diferentes. Hacen lo mismo que nosotros, pero son diferentes. Obviamente no estoy diciendo ni que nos vamos a drogar, nos vamos a emborrachar, vamos a ser inmorales, desordenados. No, acá dice que no es así, sino que donde estamos, seamos luz. ¿Cómo somos luz? Comportándonos con la verdad del Evangelio. Porque a veces la hipocresía religiosa, ¿cuál es? Ay, yo no puedo estar aquí porque aquí un cristiano no está. ¿Y saben qué es lo curioso que a mí me parece del Señor Jesús? Que él estuvo en medio de publicano, de prostitutas. Lo acusaban de dos cosas. Jenicita, ¿tú sabes de qué lo acusaban al Señor Jesús? De comida. De comelón y bebedor. A toda invitación de comida él iba. ¿Quién? Lo acusaban al Señor Jesús de comelón y de bebedor. ¿Por qué? Sí, soy. Porque él estaba en las fiestas. Porque él estaba donde lo invitaban. Pero él se comportaba como un hijo de Dios. Y es lo que yo les pregunto nuevamente, ¿estamos viviendo como cristianos? ¿Somos transparentes, somos honestos o somos hipócritas? Hoy tenemos que hacernos la pregunta. En nuestra cartilla de reflexión nos dice algunas cosas para considerar. Quienes han sido redimidos por Cristo se identifican por vivir en la vida que agrada a Dios. No viven como los que no creen, ni confían en Jesús. Se caracterizan por su mente renovada, el sometimiento a la verdad del Evangelio. Tienen una naturaleza de hijos adoptados de Dios. Son reverentes y dependen solo de Dios. Meditación. Debo considerar cómo estoy viviendo. En el caso de los que estamos casados, como esposos. De las casadas, como esposas. Si somos padres, como padres. Si somos hijos, como hijos. Al decir que creo en Jesús, reconocerlo como mi Señor y Salvador, estoy comprometido a vivir de acuerdo a sus planes y sabias palabras. Por tanto, debo revisar los valores, los principios, motivaciones y conducta que tengo. Es lo que Dios nos pide, es lo que nos recomienda hoy. Tal vez la pregunta es, ¿lo que yo hago lo haría nuestro Señor Jesús si estuviera en medio de nosotros? ¿Se comportaría como yo lo estoy haciendo? Hoy tenemos que pedirle perdón al Señor, porque en muchos casos lo más seguro es que estamos viviendo a nuestra manera, a no confiar en nuestro corazón. Muchas veces podemos tomar decisiones muy sinceras, pero sinceramente equivocados, con muy buenas intenciones, pero equivocados. Dios nos dice en su palabra que debemos crecer en fe, crecer en el conocimiento de Dios, en el Evangelio del Señor. Y pues quiera el Señor que hoy podamos hacerlo de esa manera, a vivir como Él nos pide. Amén. Opiniones, preguntas, aportes. De dos cosas que vienen a mi mente con esta enseñanza es: los que no están en Cristo no son útiles para el reino de Dios. Pablo hace este llamado a esta iglesia porque también los aterriza, que somos llamados para el reino de Dios. O sea, hay una labor que hay que hacer como cristianos. Y muchas veces nosotros, por falta de estudiar las Escrituras y de ser edificados en ella y de renovar nuestras mentes, no estamos haciendo o ejerciendo el llamado que Dios nos ha hecho de extender el reino de Él aquí en la tierra. Entonces hay una particularidad que cuando hay cristianos rebeldes,
Entonces lo que Dios hace es enfocarlos en las disciplinas, en las situaciones de volverlos a traer al arrepentimiento, que eso se podría acortar o quitar o mejor no pasar si comprendiéramos que debíamos de todos los días estar renovados en la palabra de Dios, porque todos los días debemos de estar contribuyendo a la extensión del reino. Entonces es eso que comprendo. O sea, si Sí, y soy enseñado todos los días por la palabra de Dios, más fácil seré como instrumento en las manos de Dios para la edificación de esa contribución es con los más cercanos. ¿Cómo la iglesia se alimenta? Por los que Dios añade por la predicación del evangelio. A veces la predicación del evangelio no es un discurso, es una vida. Señor, yo te sigo. Yo te sigo porque hay otro que está caminando en la fe. Y es tal vez lo que nosotros hoy tenemos que pedirle. Esa nueva naturaleza la hace el Espíritu Santo. Él nos llama en su momento, nos enruta, nos afila y nos hace crecer y madurar en la fe. Obviamente a veces después de una buena disciplina. Entonces quiere el Señor que hoy nosotros podamos pedirle al Señor para poder caminar en novedad de vida. ¿Cómo? Renovando nuestra mente a la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Confiar en lo que su palabra dice. O sea, su palabra es verdad. Pero solo es posible si el Espíritu Santo mora en nosotros y nos dio una nueva naturaleza. Entonces, vamos a terminar en oración. Diácono Otto, ore por nosotros para poder vivir de esa manera. Den la mano acá, muchachos. Padre Dios, Señor de los cielos, a esta hora te damos muchas gracias por tu palabra, Señor Dios, por esta edificación que cada día tú nos pones, Señor Dios, en nuestras vidas, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por la vida del pastor, Señor Dios, porque tú, Señor Dios, obra en el corazón de él para que nos pueda enseñar de tu palabra, Señor Dios. Gracias por todos los acá presentes, Señor Dios, porque somos un solo cuerpo en ti, Señor Dios, y nos podemos apoyar para así aprender de tu palabra, Señor Dios, y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor Dios. Así que te pedimos, Señor Dios, que obre en nuestros corazones, Señor Dios, para que lo que aprendamos, Señor Dios, lo pongamos en práctica en nuestro camino, Señor Dios. Vamos esta noche en tus hermanos, que seas tú ayudándonos a llegar a nuestros hogares, Señor Dios, y vivir para ti. Sí, Señor. Amén.